Vamos a entrar a un tema que es bastante interesante, que son cuáles son los factores esenciales para poder medir la competitividad logística. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en algunas compañías, en algunas organizaciones, necesitamos tener ciertas ideas acerca de cuáles son los factores con los cuales podemos saber si estamos haciendo bien las cosas. Y entonces, ¿qué mejor que tener al señor Alejandro Leiras? Él se va a conectar en este momento por internet. Alejandro Leiras es codirector técnico de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, CEDOL, en Argentina, director de capacitación de la Asociación Argentina de Logística, ARLOG, y además representante de la Asociación Latinoamericana de Logística, ALALOG, que abarca a varios gremios, varias organizaciones de diferentes partes de Latinoamérica. Él es licenciado en comercialización, coach ontológico, posgrado en redes logísticas, posgrado en Supply Chain Management en la Universidad de San Andrés, posgrado de Neuromanagement. Actualmente se desarrolla como director de capacitación en la Asociación Argentina de Logística. Entonces, sin más preámbulo, doy la bienvenida a Alejandro. Alejandro, no sé si ya estás conectado por ahí. Estoy conectado, no sé si ustedes me ven a mí y me escuchan. Excelente, Alejandro. Entonces, Muy bien, las palmas para él, por favor. Bien, Alejandro, adelante. gracias, gracias. Bueno, un saludo a todos acá desde Buenos Aires. Gracias a la Universidad de Lima por la invitación, por tu presentación. Y un poco la idea de mi charla en el día de hoy tiene que ver con esto de los factores esenciales para la competitividad, ¿no? Em, ¿Cómo y qué cosas tener en cuenta? Esto es fundamental. Así que bueno, vamos a empezar a iniciar con la presentación. Esto ya lo vieron recién, porque recién estaba, me había percatado mirando que estaba mi presentación en pantalla y ya me anunciaron. Así que voy a arrancar con esto, ¿no? Con el primero de los slides, un poco como para empezar esta presentación. eh, ¿Cuáles son esos factores que consideramos fundamentales para medir la competitividad, para mantener la competitividad, para ser competitivos, ¿no? O sea, hay cosas ahí que entran en juego, ¿no? Y ahí me surgen algunas como preguntas barra definiciones. Voy a desarrollar logística en propio, es decir, si vos sos o si perteneces a una empresa que es un generador de carga, un dador de carga también como se conoce en la jerga. Digo, voy a hacer la logística internamente. Voy a tener que tercerizar esa logística, es decir, voy a buscar un especialista que haga este proceso. ¿Cómo impacta, ¿no?, el tema de la competitividad desde las operaciones, es decir, desde las actividades que tenga que realizar, desde la infraestructura, de todo el equipamiento que tengo que tener, el montaje que tengo que tener realizado, toda la tecnología que voy a tener que usar, también muy en línea con la infraestructura, pero lo quiero separar porque hoy la tecnología tiene un peso muy fuerte en todo el proceso de la supply chain y fundamentalmente las personas. Es decir, una de las cosas que siempre sostenemos desde el punto de vista logístico, trabajo mucho en el tema de desarrollo de personas, es la logística demanda mucha utilización de mano de obra. Entonces también va a ser, ¿no?, ¿cómo mantengo la competitividad teniendo en cuenta algunos factores? Para poder entrar en este tema, ¿sí?, empezar a hablar de competitividad, permítanme primero como hacer como una bienvenida, ¿no? Yo siempre suelo utilizar mis presentaciones y digo, bienvenidos al siglo XXI, donde la logística y la supply chain específicamente, toda la cadena de abastecimiento, tiene dos palabras que son fundamentales y que creo que más que nunca están en vigencia. Es volatilidad y velocidad. ¿Sí? Las cosas no solo son rápidas, sino que cambian, ¿no? Uno diseña un proceso, ¿sí?, y cambia prontamente, ¿no? Pero a su vez no tiene mucho tiempo para diseñarlo, tiene que poder estar muy en línea con la demanda de los clientes, muy en línea con aquello que el cliente valora, muy en línea con aquello que hoy denominamos de servicio a experiencia de cliente. Entonces, velocidad y volatilidad son dos palabras que nos acompañan a todos los que estamos en el mundo de la supply chain. Por otro lado, también entendemos que esa velocidad y volatilidad vino acompañada por algo que no hace mucho tiempo tuvimos acá y que ya estamos saliendo, como fue el tema de la pandemia, que puso en jaque, ¿no?, las reglas del juego. El otro día me pasaba
hablando en el mundo de los operadores logísticos, en el mundo de las zonas francas, ¿no? En este caso específicamente, cómo el tema de la pandemia había cambiado algo en la configuración de las zonas francas, ¿no? Porque justamente una de las características que tiene la zona franca es que la gente tiene que trabajar en el lugar. Es dentro de lo que son las leyes de la zona franca, obliga a que la gente esté ahí. Pero cuando uno contrata servicios globales, ¿sí? Y lo que tengo son empleados que pueden trabajar desde la casa, fruto de la pandemia, y ahora tienen que trabajar ahí, empieza a posicionar diferente. Entonces, ¿cómo algo que antes era un beneficio pasó a ser un problema? ¿Fruto de qué? Fruto de lo que nos trajo, nos condicionó todo el desarrollo de la pandemia. La pandemia no solo nos condicionó, sino que nos dio una oportunidad significativa a todos los que trabajamos en el mundo de la supply chain, porque permitió que la supply dé un salto de calidad. Yo siempre digo que a veces es lamentable, ¿no? Porque uno piensa que cuáles son aquellos factores que hacen que se desarrolle toda la cadena de abastecimiento. Y la verdad que cuando uno empieza a pensar finamente, lo que hace que pegue el salto cuántico, ¿no? El salto en masa. Guerras, catástrofes, situaciones estresantes como la que tuvimos en la pandemia, situaciones límite, hace que aquellas cosas que muchos venían desarrollando dieran un salto cuántico, como fue, por ejemplo, el comercio electrónico, ¿no? Esto generó un cambio competitivo, ¿no? Explosionó y generó una debacle económico, digo, un montón de situaciones que las puso en riesgo y hizo que también el desarrollo de la logística tuviera que trabajar en crear factores competitivos diferenciales. ¿Quiénes son los que se diferenciaron fuertemente en ese plazo? ¿Quiénes son los que han ganado ventaja competitiva? Y después todos los otros que se fueron sumando. Pero acá es donde empezamos a ver cómo el primero de los elementos que me gusta mencionar cuando yo trabajo, y hace muy poquito acá desde la Cámara de Operadores Logísticos, realizamos nuestro evento anual, nuestro encuentro anual, y justamente hablamos de esto, ¿no? ¿Cuáles son los factores competitivos para el desarrollo logístico, el desarrollo de la supply chain? Y mencionábamos algunas de las cosas que les voy a contar, pero esto fuertemente resignificó el proceso, ¿sí? Nos hizo pensar fuera de la caja, nos hizo salir de los estándares, nos hizo poner a prueba aquellas cosas que por ahí veníamos charlando que parecían muy interesantes, pero decíamos, pero ¿quién paga este negocio, no? Y hoy convivimos con un mercado o con el e-commerce, ¿no? Con este mercado electrónico que desafía todo el tiempo las condiciones de la logística, pero que por sobre todas las cosas, y ahí me voy a correr un poco del mundo de la supply y entrar en el mundo de los negocios, tiene que tener mirada estratégica, tengo que poder entender el entorno para en función de eso generar soluciones que brinden ventajas competitivas a la empresa de la cual represento, al sector al cual represento, pero fundamentalmente beneficios a los clientes que toman ese servicio, ¿no? Entonces, en esta primera parte que les acabo de mencionar, tiene que ver con esto del análisis del entorno, pero ¿cómo está el entorno? Cuando yo digo trabajo, ya la logística tradicional no es suficiente, ¿no? Em, la complejidad de la logística, la complejidad de la supply, quizás acá utilizo los dos términos, es muy charlable, estoy frente a un auditorio profesional en el tema de supply y el tema de logística, podemos tener una disquisición filosófica o gramatical sobre a qué llamamos logística, qué llamamos supply. Hablando de la cadena de abastecimiento, el punta a punta, el end-to-end, si quieren, me refiero a eso cuando hablo de esta complejidad. Digo, ya tener el producto adecuado en el lugar adecuado, en el momento justo. Voy a correr un poquito mi cámara porque si no me interrumpe en la visión. Ya es más complejo. No es difícil, pero es más complejo. ¿Por qué? Porque empezamos a tener redes físicas más complejas. Hay mayor cantidad de lugares de almacenaje, proveedores, puntos de entrega. Digo, vuelvo a mi comentario anterior. Digo, ya antes, en un concepto B2B, vos tomabas un pedido, ibas a un distribuidor, a una cadena intermediaria y así sucesivamente, y después ese mercado minorista era el que abastecía
a todos los consumidores. Hoy no, hoy vas al consumidor, ¿no? De hecho, las marcas hoy, cuando apuntan a desarrollar la experiencia, piensan en el consumidor, ¿no? Hablan del cliente como, como el usuario, como el que consume. Aparecen nuevos modelos de negocio. En este concepto, el modelo tradicional, brick mortar, está desapareciendo prácticamente. En muchos países los locales son showrooms, uno va a ver el producto ahí por esta sensación de querer verlo, tocarlo, tener una experiencia previa a la compra, pero la realidad es que todo el proceso de retirar el producto, llevárselo, uno lo compra y dice, bueno, ¿dónde te lo entregamos? Y hacen el envío desde otro lugar, ¿no? Ni hablar el desarrollo de los marketplaces que mundialmente conocemos, cómo van a través de una imagen y a través de comentarios que uno recibe dentro de esa página, dan una decisión de compra, ¿sí? Los clientes demandan más, ¿sí? O sea, ya no es solamente una compra, ya es personalizada, quiero servicios en el proceso de la entrega. Una de las discusiones que siempre nos dábamos dentro de la cámara, dentro del ambiente logístico, dentro de Arloc también, eh, es ese famoso costo de la última milla, ¿no? Está instalado en la mente del consumidor que el envío es gratis, ¿sí? Pero los que hacemos supply, los que manejamos esto, sabemos que si hay algo que no es gratis es el envío, ¿no? Por lo menos en eso, al contrario, es mucho más costoso si uno lo analiza desde el punto de vista de acciones que tiene que hacer sobre un bulto que si uno trabajaría en un B2B, ¿no? Pero el concepto empieza a estar presente. Es decir, bueno, mira, esto no me cobra en el envío, ¿no? Después tenemos que ver cómo se construye eso, pero los clientes demandan más. Por otro lado, lo que estamos teniendo es mucha y rápida proliferación de nuevos productos, es decir, empiezan a aparecer nuevos productos, ciclos de vida más cortos. Digo, ni hablar, ¿no? Las redes sociales hoy son una ventana al mundo donde vos si tenés un producto que vale la pena, lo publicás ahí y podés llegar a cualquier parte del mundo. Los cambios geopolíticos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en una guerra Rusia-Ucrania, limita combustible, no tenemos combustible, se empiezan a ver afectados todos nuestros abastecimientos de combustible, y combustible fósil, ¿no? El diésel, el gasoil, que es la principal fuente de abastecimiento de los transportes, ¿no? Aquellos que todavía no entraron en un proceso de reconversión. Hoy se está hablando de un proceso desde el punto de vista ecológico de reconvertirlos a autos a gas o camiones a gas, vehículos propulsados por gas o por energía eléctrica, pero digo, ese impacto en los combustibles o en las energías no renovables, como es el diésel, por una guerra que ocurre en la otra parte del mundo, ve afectada la cadena de distribución en todos los países en Latinoamérica, ¿no? Hemos tenido y seguimos teniendo serias crisis en Argentina, porque tenemos una variación de costo encima del punto de vista geopolítico, cuestiones económicas que hacen que el precio del combustible comparado con los países limítrofes sea diferente. Entonces empezamos a tener carencia de abastecimiento y paradójicamente uno de los años con mayor volumen de movimiento y consumo de combustible, por lo menos que pasa en nuestro país, ¿no? Es decir, ¿cómo es estas cosas? Son cambios geopolíticos, ¿no? Digo, hago referencia a Argentina porque es el caso que más conozco, pero cuando empezamos a analizar en la región también hay cierto comportamiento especial. Crecimiento de nuevas tecnologías digitales, ¿no? Es decir, la tecnología es la que realmente fue la que, yo digo, fue el catalizador, ¿no? Si lo pienso químicamente hablando, fue ese producto, ese componente que hizo que el salto cuántico en los procesos de la supply chain se hicieran mucho más rápido. Fue la tecnología, poder tener información en tiempo real y la gestión de datos. Entonces, todo este crecimiento de la complejidad logística ya hace más difícil o más complejo, ¿no? Más difícil tener el producto. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que hay que tener para mantener esta competitividad, poderla medir, ¿no? Entonces, primero, los tiempos de respuesta son inadecuados. Una de las cosas que establezco en algunos de los procesos de formación o cuando trabajamos con equipos es, yo siempre pregunto, ¿qué es lo que quiere el usuario? ¿Rapidez
o certeza. ¿Sí? Entonces siempre se arma un debate en eso dentro de los grupos y entonces no, quieren que sea rápido. Y una de las cosas que tenemos estudiadas, medidas y de alguna manera validadas, es que lo que busca la gente es certeza. Yo quiero que vos me entregues en el momento que te comprometiste a entregar, ¿no? Lo de la rapidez, digamos que puede ser secundario. Si vos me ofrecés same day, o sea, entregarme en el mismo día, yo quiero que me entregues en el mismo día. ¿Sí? Ahora si pautamos, y yo por una cuestión de costo del producto, practicidad y demás, y pautamos que sean 3 días, que sean 3 días. ¿Sí? Y quizás uno de los puntos que también en algunos casos había mencionado, no solo en qué momento me lo entregas, sino en qué franja horaria me lo entregas, que ese es el gran desafío que hoy tiene la última milla. Es decir, no solo te lo entrego hoy, sino te lo entrego hoy entre las 3 y las 4 de la tarde. No vengas entre la 1 y 2:30, hora Buenos Aires, porque voy a estar en un webinar, vení más tarde, o en una charla, en una presentación, vení más tarde. Ese es el concepto que hoy está apuntando. Entonces los tiempos de respuesta a veces son inadecuados. Es decir, más volumen, menos volumen. La complejidad que tiene el mundo de la logística, el mundo de la supply, hace que a veces esos tiempos no se cumplan. Por el otro lado, el avance de la tecnología, teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de factores competitivos, hoy no pensar en tener una operación con un WMS o no tener trazabilidad de tus vehículos y telemetría en ellos, y no poder tener algún sistema que te haga el check cada vez que tu transportista haga una entrega, es casi como, estoy trabajando a ciegas, ¿no? Estoy operando con los ojos cerrados o con una venda, ¿no? Entonces no me puedo anticipar a los problemas. El tema que tiene el avance de la tecnología fuertemente dentro del mundo de la supply es que no tiene repago. Hoy cuando uno analiza un TIR, una van, y vos querés decir, bueno, voy a investigar, por lo menos en estas latitudes o en nuestras latitudes, se da el caso ¿no? Hay que ver también la situación económica, tu posicionamiento desde el punto de vista de tipo de cambio. Luego, lo que nos pasa a nosotros es un tema de repago. Entonces, el avance de la tecnología no es solo estar en línea, sino que los tiempos de renovación de la tecnología hacen que vos necesites amortizarla en mucho menos tiempo. Entonces hay que ver bien qué modelo de negocio vas a tener y ser competitivo para que en un corto plazo, velocidad y volatilidad, vos tengas que volver a actualizar tu tecnología. ¿Sí? Otro de esos elementos tiene que ver con algo que las organizaciones durante mucho tiempo siguen trabajando. ¿Sí? Yo por ahí hago el check, me están escuchando bien del otro lado, ¿no? Yo no tengo retorno y por ahí sigo hablando, pero cualquier cosa me avisan o me mandan algún mensaje. En el caso de los objetivos contrapuestos, tiene que ver con un concepto que para mí es muy significativo. Las organizaciones buscan maximizar sus resultados por áreas, ¿sí? Lo que es un principio matemático, es decir, cuando yo logro el máximo resultado de cada uno de mis términos, obtengo el mejor resultado de mi polinomio, ¿no? Es decir, voy a una cuestión matemática extrema, es decir, maximizo. ¿Y eso qué genera? Genera que, siempre digo lo mismo, ¿no? El de ventas vende más, ¿sí? Bueno, yo logro que ventas venda más. Y logística tiene que mejorar, o sea, tiene que lograr maximizar su capacidad de distribución. Es decir, el producto más caro para transportar es el aire. Entonces tengo que mantener la bodega, ¿sí?, de mis camiones, de mis transportes, lo más completa posible. Pero resulta que ventas vende más, pero atomiza sus entregas, entonces vende producto en 2 puntas diferentes de la ciudad, en 2 puntas diferentes del país, en fin. Entonces, el que está en transporte se ve obligado, a la misma hora, productos diferentes, se ve obligado a duplicar su capacidad de transporte para poder cumplir con esa entrega, ¿no? Les digo, me quedo en una linealidad, permítanme esta salvedad. Entonces, digo, logística, ventas logra su resultado, ¿sí? Ventas logra su resultado,
Pero el área de supply y el área de transporte no, porque tiene más costo de transporte. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los objetivos contrapuestos, ¿sí? Esto funciona mucho tiempo, hace mucho tiempo viene funcionando. De hecho, cuando trabajamos en grandes volúmenes, no digo que sea un modelo, digo, el tema es que es un modelo que está derimido, está muriendo, porque el concepto de supply chain, el concepto que manejamos es un concepto de integración. De hecho, muchas veces con colegas acá en Argentina decimos que, digo, un buen manager en el área de supply chain es un buen CEO en una compañía, porque fuertemente lo que sabe es integrar personas, integrar procesos, ¿sí? Lograr que cada proceso dé lo máximo y lo mejor de sí, pero que a su vez esté alineado con el que sigue, ¿no? El concepto en supply es tu próximo paso es el cliente. No hay cliente interno y cliente externo, hay cliente. Digo, a veces ese concepto, y por ahí voy a echarle un poco con algo que me estoy desarrollando últimamente, que es una mirada más desde las neurociencias, es tu cerebro es vago, tu cerebro interpreta las cosas muy literal. Y cuando tu cerebro se acostumbra a que dentro de la organización tenés como cierta flexibilidad, tu cumplimiento con tu cliente interno, como digo yo, no siempre tiene la misma estructura o el mismo grado de compromiso que si fuera un cliente externo. Entonces, no, hay que soltar la dualidad, ¿no? El pensamiento Advaita, hay que ir a una cuestión mucho más unificada. Tu próximo paso es el cliente, ¿no? El que recibe tu trabajo es el cliente. Entonces es necesario, digo, y eso fruto de la supply, empezar a trabajar en una mirada que permita eh, salir de este concepto de objetivos contrapuestos. Por otro lado, falta de visibilidad de la cadena logística, ¿sí? La cadena de abastecimiento. Vos ponés sistemas, te integrás, ponés sistemas, te integrás con tus proveedores, te integrás con tus clientes, ¿no? Pero esos sistemas requieren de la acción humana. No son todavía del todo autónomos, ¿no? Si bien ya estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning, porque el sistema empezamos a programarlo para que se vaya autorregulando, pero requiere de algún input donde está la presencia humana. Entonces ahí es donde aparece otro factor más que tiene que ver con que vos tenés todo tu sistema de telemetría, tenés tu sistema de trazabilidad, pero resulta que el fletero o el transportista en el momento de hacer la entrega se olvidó de hacer el check en la app que vos le diseñaste a medida para que en el momento que entrega te confirma que solo tenía que apretar un botón porque ya estaba geoposicionado. Sin embargo se olvida porque tiene que hacer la próxima entrega, pues tuvo problemas de tráfico, qué sé yo, llega a la próxima entrega y te hace esa confirmación tarde. Ya la información no tiene la visibilidad que vos querías, ¿no? Si del pedido que sigue depende de la confirmación de esa entrega para dar una alerta, ya ese proceso no se da. Entonces hay falta de visibilidad. Y por el otro lado, la falta de talento. Cuando me refiero a la falta de talento, me refiero a algo que tiene que ver un mix, ¿sí? Nosotros estamos hablando acá en la Universidad de Lima, ¿sí? Hay gente que viene de Escuela de Autos Estudios, se están desarrollando, hay un desarrollo del conocimiento, hay un quantum de información, ¿sí? Lo que decimos desde la neurociencia, la inteligencia cristalizada, ¿no? Hay datos, ¿sí? Pero lo que necesitamos lograr es el concepto de inteligencia fluida. Es, ok, tenés datos, tenés información, tenés conocimiento, tenés experiencias, tenés benchmark, tenés, pero ¿cómo lo relacionás con tu entorno? Uno no puede hacer un copy-paste. No sé, un libro que a mí me gusta mucho es el de Cadenas de Abastecimiento Dinámicas de John Gatorna. Pero yo no puedo hacer un copy-page con lo que John Gatorna hizo en su libro en entornos donde nos manejamos. Ahora sí puedo tomar de ahí parte de información y otra información de otros libros y de experiencia, de relaciones y de casos, y entender también que puntualmente puede haber alguna variación. Entonces, hacer que las
cosas funcionen, tiene que ver con una mezcla de inteligencia cristalizada, conocimiento, quantum de información, e inteligencia fluida, donde entra en juego las emociones, el me gusta, no me gusta, el está todo bien, pero vos sabés que cuando el fletero llegó, no, ni siquiera me saludó. Digo, pero el producto te lo trajo, sí, pero no, no sé, me queda una sensación como desagradable. No voy a volver a comprar acá. ¿Sí? Cuando hablamos de experiencia de cliente, gente, hablamos de esto. ¿Sí? Entonces, si no empezamos a integrar todo eso en este concepto de inteligencia fluida, el talento es cómo logro gente que pueda vincularse con otra gente, buscando y entendiendo de que en todo proceso tiene que haber una negociación. A veces se gana, a veces se pierde en el medio, pero tengo que poder alinear objetivos para poder lograr ese resultado. Todo esto nos puede generar modelos de procesos insuficientes, ¿sí? O sea, modelos de procesos que empiezan a ser complejos, pero estamos hablando de cómo logro competitividad. Factores a tener en cuenta para empezar a ser competitivos. Vamos a empezar a entrar en ese punto, ¿no? Es decir, en esta review estamos viendo cómo nos va afectando y de alguna manera vamos viendo cómo tenemos que empezar a relacionarnos. Entonces, factores a tener en cuenta para alcanzar, ¿no? Para desarrollar, para poder crear estas nuevas capacidades que te den esos factores y poderlos medir. Primero, la capacidad de resiliencia, es decir, respuesta a las necesidades del consumidor, respuesta ante las disrupciones, ¿sí? Y esas respuestas tienen que ser, digo, a punto de responder la disrupción, pero también tengo que trabajar en procesos de corrección para esa disrupción. Vamos a verlo en breves slides. Capacidad predictiva, es decir, ¿cómo me puedo anticipar? Una de las cosas que vengo trabajando últimamente en esto que yo les decía desde la neurociencia, aplicada al proceso de la supply en su conjunto, es, hoy se habla mucho del brain balance. ¿Sí? Los ejecutivos en el mundo de las operaciones, en el mundo, necesitan tener el equilibrio, el balance cerebral, porque si no, la toma de decisiones es compleja. Todas nuestras decisiones son emocionales, ¿sí? Solo que podemos tomarla en un sistema 1 caliente, en un sistema 2 frío, un sistema más cerebral, más medido. Entonces, para poder tener capacidad predictiva, tengo que estar mirando lo que va a venir, ¿sí? Pero una de las cosas que ocurre es que estamos tan atentos a lo que va a venir y tan preguntándonos de lo que pasó, que nos estamos perdiendo lo que ocurre en el momento. Y acá es donde viene el desafío, gente. Uno tiene que estar en un momento presente con la capacidad de poder ver lo que viene y con la capacidad de entender que lo que pasó, pasó, es un aprendizaje, lo tengo que registrar, pero no me puedo retener en eso. Entonces, esa capacidad predictiva tiene que ver con un desarrollo cognitivo importante, ¿no? Capacidad de reubicar recursos con anticipación. O sea, ¿cómo me anticipo? Y ahí vienen un poco los indicadores que vos tengas. ¿Qué tipo de indicadores tenés? ¿Sí? Los indicadores que vos tenés son indicadores de performance, ¿sí? Te van diciendo cómo viene tu desarrollo. Pero yo te digo, ¿tenés indicadores que te digan ahora, cómo estás ahora posicionado en tu operación? En este momento. Vos tenés un objetivo de despachar 5.000 bultos. Pasó 4 horas. ¿Estás por los 2.500, 3.000? ¿O te faltan? ¿No? ¿Cómo tengo indicadores? Y esos indicadores, siempre digo yo, hay que asociarlos o lo más parecido al tablero de un auto. No puedo tener más de 4 indicadores, ¿no? Velocidad, temperatura, RPM y combustible. Esos relojitos, como decimos a veces, que no son relojes, no sé si ustedes me entienden, esos indicadores básicos me dan información básica para tomar decisión ahora de lo que estoy haciendo y poder corregirlo ya. Entonces, tengo indicadores de performance, pero también tengo indicadores de acción. Eso te permite tener una capacidad resiliente. Por el otro lado, la escalabilidad. Porque yo te dije que este es un negocio volátil, veloz y volátil. Entonces, de repente, wow, tenés una ola de crecimiento. Empieza a subir tu volumen de demanda y vos decís, me falta gente. No llego. ¿Cómo puedo ser más flexible? ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo puedo tener capacidad plug and play? Es decir, yo tengo equipo armado donde lo pongo a funcionar y esa curva de experiencia la tengo integrada.
¿Cómo integro personas, tecnología y procesos? Fíjense que yo recién les comentaba este libro de John Gatorna, Cadena de Abastecimiento Dinámicas, perdón, y él lo que sostiene es que el 45% del componente en una supply chain es comportamiento humano. 45% infraestructura y 10% en tecnología y 10% infraestructura, ¿no? Pero 45% comportamiento humano. Es decir, ¿cómo logro que la gente me informe las cosas, esté alineada, ¿no? Entonces, escalabilidad. Que esté conectada, visibilidad en tiempo real, colaboración continua, esto que venía planteando. Que sea inteligente. La inteligencia no tiene que ver con saber mucha matemática, solamente, ¿no? Digo, a veces uno asocia, sabe mucho de matemática, es inteligente. La inteligencia tiene que saber con poder tomar decisiones, ¿sí? Con tener la certeza, es esa capacidad, es ese sexto sentido que a veces uno dice, que a veces empezás a tener como una habilidad de poder tomar esa decisión y que esa decisión sea acertada. Alex Rovira, en un libro que se llama Suerte, Buena Suerte, él plantea que la suerte es azarosa, pero la buena suerte se construye. La inteligencia en la decisión avanzada es buena suerte, no es de casualidad que lo decidiste, ¿sí? Y obviamente nuevas herramientas para análisis de datos. En esto de tomar decisiones es hoy estamos el otro día escuchaba otras corrientes que suelo trabajar yo de un punto de vista más asociado al coaching. Estamos en una era donde tenemos mucha comodidad, muchas comodidades, ¿sí? Realmente, ¿no? A veces el ser humano se hace problema por cosas y uno compara y uno tiene mucha, entonces tiene mucha información al alcance de la mano, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué haces? ¿Cómo procesás esa información? Y en esto es lo mismo, el análisis de datos, la posibilidad que tenemos de comparar comportamientos hoy. Todo el análisis que se viene haciendo sobre sesgos y heurísticas en temas de neurociencia, neuroeconomía, ¿sí? Neuroliderazgo, neuromarketing. Es increíble cuando uno empieza a analizar, y creo que el siguiente paso tenemos que trabajarlo en aspectos que tengan que ver con neurologística y neurosupply chain. Por eso todo esto mueve hacia una nueva cadena de abastecimiento, ¿no? Más integrada. Para poder ser competitivos tenemos que integrar primero de los factores que quiero que entiendan. Si no empiezo a ver, y esto lo traigo de teoría de sistemas, ¿sí? Teoría de sistemas enfatiza en un concepto que viene de la física cuántica, que viene de una mirada integral y sistémica, donde yo tengo el todo y las partes, ¿sí? Yo tengo que ver que una pequeña parte es el todo y el todo es una parte. Es decir, ¿y eso qué es? Se parece confuso, ¿no? Parece como una mezcla de filosofía y es que tengo que entender que cuando voy a analizar un proceso de supply, un proceso end-to-end, cualquier acción en toda esa red impacta. Entonces tengo que tener muy en claro qué cambios voy a hacer y cómo todo eso se va a ver desarrollado en tu usuario, en tu cliente y en el desarrollo de tu compañía. Bueno, venimos ahí con el tiempo. Avísenme, por favor, estamos bien, son 14:04, creo que tenía hasta y 20 más o menos a punto y hacemos preguntas, ¿no? ¿Es así? Corríjame si estamos en línea. Me avisan, ¿sí? Todo bien, Alejandro. Gracias, muy amable. Bueno, entonces acá una de las cosas que me gusta trabajar mucho y hago esta asociación utilizando el modelo Canvas en temas de supply y entendiendo estos factores competitivos y qué medir, digo, utilizo parte de este modelo, imagino lo conocerán, como para empezar a desarrollar esto, ¿no? Primero, entender a mi cliente. Es entender a mi cliente. ¿Cómo soy competitivo? ¿Qué quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué lo motiva? Una de las cosas que yo digo que la logística o la supply tiene dos componentes que son los motores. Y son la chispa, son la chispa de vida. Uno es la necesidad. La necesidad establecida por quiero comer, quiero vestirme, quiero salir, quiero distraerme, quiero viajar, en fin, lo que quieras. Quiero comer, tengo hambre, es la hora del mediodía y quiero comer.
Pero después hay otro elemento más que entró en juego ahora y se potenció fruto de el desarrollo de nosotros como seres humanos, y que es el deseo. ¿Sí? El deseo tiene que ver con algo más que querer. ¿Sí? Porque yo quiero comer, pero quiero comer sushi. No, mejor voy a comer pastas. No, mejor voy a comer asado, ¿no? Ya que estoy de este lado, digo, una buena carne asada. ¿Qué quiero comer? ¿Qué deseo comer? Tiene que ver con algo más. No, no, mira, no voy a comer carnes porque me estoy cuidando, ¿viste? Estoy cuidando la salud, ¿viste? El colesterol. Ah, entonces deseo estar mejor, pero tengo hambre. Necesidad tengo. Lo que cambia, ¿sí? Lo que cambia la ecuación es el deseo. Y este concepto no es menor. ¿Por qué? Porque este concepto hace que tu proceso de supply cambie y mute todo el tiempo. Porque vos como cliente mutás, porque tu cliente muta. Entonces un día dice, che, quiero esto, otro día quiero otra cosa. Pero todo el día cambia, sí, todo el día cambia. ¿Y a qué se debe eso? No vamos a discutir si es el marketing, si es la publicidad, no sé, bienvenido sea, nos trae trabajo, ¿sí? Eso será espacio para otro congreso que organicen desde la universidad. Entonces, ese deseo, yo digo que es la chispa. ¿Sí? Las necesidades estadísticamente las puedo calcular. ¿Qué consumo per cápita hay? Veo las toneladas que se consumió, cuántas personas hay en un país, y más o menos puedo establecer un consumo de un producto. Ahora, ¿en qué momento, cómo, cuándo, dónde y por qué? Depende de cada uno. Entonces eso hace dinámico todo este proceso. Entender al cliente es de alguna manera comprender eso que desea, eso que quiere, eso que anhela. ¿Sí? Digo, ahí viene un poco esto, ¿no? Él desea o ella desea algo, quiere algo, y algo lo vincula con qué factores, con factores que van más allá de lo cognitivo, ¿sí? Porque a veces, y le pregunto a todos los que están en la sala, ¿no? Para que me respondan, pero háganse la pregunta ustedes, a veces, ¿cuántos zapatos tienen? ¿Cuántas remeras tienen? ¿Acaso vos te faltan remeras? Pero decís, che, esa remera me gusta. Pero si tenés remera, ¿para qué te compras otra remera? Y pero porque me gusta, porque quiero combinarla con una prenda, ¿no? Entonces no es necesidad, es el deseo de mostrarse, el deseo de verse diferente, no sé, en fin, un montón de cosas que empiezan a darle sentido a toda esta cadena, a toda esta red de abastecimiento, a entender que hay un factor fundamental a medir que es qué necesita y desea tu cliente. Necesidades y deseos, ustedes y nosotros habitualmente lo llamamos demanda en el mundo logístico, en el mundo de la supply chain. Eso es la demanda. Esas necesidades y deseos necesitan ser vinculadas. Necesito el vínculo, reforzar ese vínculo con el cliente, acercar ese producto, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la logística, con el envío, con que ese producto esté, ¿eh? Con tener stocks. El stock ideal es cero, pero no es real. Yo necesito tener stock porque cada proceso, cada producto que yo tengo, acá tengo una lapicera, pero cada producto tiene un lead time de producción, un proceso de abastecimiento. Yo no puedo hacer un chasquido de dedo y que aparezca, ¿no? Yo soy así muy apasionado del mundo de la logística, ¿no? Más allá de todo lo que me han presentado con títulos y demás, yo soy un enamorado de la supply, enamorado de los procesos, sí. Y una de las cosas que me gusta mucho es investigar en lo que viene, y si ustedes empiezan a leer Premio Nobel de Física, hace muy poquito que lo dieron estas tres personas, empezaron a hablar sobre entrelazamiento cuántico. Y hablan de que ya en algunos casos pudieron mover materia con 143 kilómetros de distancia, átomos, no materia, no moléculas. Digo, imagínense, ¿no? Es decir, estamos hablando de, si ustedes, o por ahí hay mucha gente joven en el auditorio, otros no tanto, y otros que estamos así más iguales. Viaje a las estrellas, Kirka Puente, teletransportación. Qué locura, Alejandro, ¿cómo me vas a hablar de teletransportación? Y qué sé yo, no sé, digo, si yo quiero estar pensando, digo, tiempo atrás,
o tiempo adelante, o miro hacia atrás, ¿qué pasaba? Digo, y miro hacia adelante y digo, ¿por qué no puedo estar pensando cómo muta nuestro proceso de supply chain, ¿no? Y ya están habiendo ensayos, ¿sí? Ya están habiendo investigaciones muy interesantes que invito a que puedan ver. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere mi cliente? Después, fundamentalmente, lo que tengo que asegurarme, como todo negocio, son los ingresos. Y ahí es donde factores competitivos a tener en cuenta, yo tengo que lograr que mi operación, más allá de que yo trabaje para una empresa, que sea parte, cómo analizo mi operación como un negocio, que tenga rentabilidad, que tenga, que apunte a que genere utilidades, ¿no? Y ahí me remito a la película La Meta, el libro La Meta, ¿no? Imagino que lo habrán visto y si no, los invito, está en YouTube, es muy... Digo, cuando el profe le decía a su alumno, ¿no? Dice, ¿y lo que estás haciendo deja utilidad? Y ¿es útil? O sea, ¿hay utilidades ahí o no? ¿Sí? Digo, no dejar de perder de vista nunca en ningún proceso que vos hagas que lo que estés haciendo esté dejando utilidad. Y la utilidad no es solamente económica, porque por ahí lo que estás haciendo es una acción de bien público. Tiene que verse reflejada esa acción, ¿no? O sea, recuerden que una ONG también tiene ingresos, que no son económicos, ¿sí? Porque no es una organización con fines de lucro, pero sí de resultados, ¿no? Tiene que lograr su propósito. Otro de los elementos tiene que ver con esto de las actividades de soporte, la capacitación. Es decir, cuando ustedes trabajan en áreas de supply, es fundamental el tema de la formación, el tema de... um, pero la formación, insisto, no como quantum de información, que sí es necesario, ¿no? A veces lo que noto es que no necesitan más datos, porque los datos los tienen, lo que necesitan es, como en Matrix, ¿no? Ayudarlos a que se separen de esos datos y que puedan entender lo que están viendo. ¿Sí? Es ver lo que no vemos. Los budistas dicen que lo que no vemos no es que no lo vemos porque no está cerca nuestro, sino que está tan cerca nuestro que no tenemos capacidad de verlo. ¿Sí? Les puedo asegurar que la mayoría de las respuestas a las interrogantes que tienen ahora están muy cerca de ustedes. Lo que pasa es que no tenemos capacidad de alejarnos y verlo. Eso es un entrenamiento que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra mente totalmente científico, analizado y con un montón de papers atrás. O sea, no estoy hablando de cuestiones esotéricas o que no tengan fundamento científico, ¿no? Estoy hablando de todas cuestiones con fundamento científico para que entiendan de que esto no está disociado del proceso de supply y del proceso de poder entender cómo ganar competitividad. Todas las actividades que tenemos de soporte, que también trabajan en función en línea con la anterior, cómo trabajo los costos, es decir, el otro proceso fundamental para ser competitivo es cómo analizo y cómo entiendo mis costos, muy asociado con lo de los ingresos. Lo que estoy haciendo me deja utilidad, cómo diferencio un costo, un gasto, che, estoy diciendo cosas que son innecesarias. Tu cliente, tu consumidor, la persona a la cual vos estás haciendo algo para recibirlo, valora lo que estás haciendo. ¿Siente que lo que estás haciendo le aporta valor o no? Porque si no le aporta valor, estás incurriendo en costos que no vas a tener contribución, no vas a tener utilidad. ¿Sí? Y todo eso dentro de un marco de alianzas estratégicas. Uno de los puntos, hace muchos años hablaba con un colega que hizo un doctorado en supply, y decía, después de haber hecho el doctorado me doy cuenta que es muy complejo poner en funcionamiento la supply. ¿Por qué? Porque la supply tiene un factor fundamental para que funcione, que es la confianza. Y la confianza, no hay nada mejor reflejado que lo que vemos en esta imagen, la alianza estratégica, los anillos, tiene que ver con que yo te paso información y yo estoy confiado de que vos esa información la vas a manejar con la discrecionalidad y con la seguridad y con la confidencialidad que eso merita. Y ahí es donde las empresas tienen que empezar a confiar en proveedores
a confiar en usuarios, a empezar a integrar información, y la pregunta es, ¿será confiable? O si le cuento todo me expongo. ¿Y qué pasa cuando vos ayudás a alguien a, a, a entrar en algo y después toma posición? Al final, entonces ahí empieza un concepto que es muy del ser humano, que aparece el egoísmo, que aparece cosas de decir, pero ¿eso qué tiene que ver? Alejandro, me hablas del egoísmo, eso es de una clase de psicología, ¿no? Para acá, la universidad, que estamos hablando de supply chain. Es que es clave para ser competitivo. Si vos no entendés y no sumás a la ecuación que eso está presente, los procesos, vos vas a hacer todo lo que técnicamente está ordenado y no funciona. ¿Por qué no funciona? Que te está faltando integrar uno de los puntos más fuertes, que son las personas. Y que la alianza estratégica se basa en confianza y la confianza se construye. Y la confianza es como cuando uno analiza el ciclo de entregas, ¿no? Cuando uno analiza todo tu ciclo de entregas, y vos decís, bueno, mira, una entrega buena, una entrega a término, me sumo un punto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago mi ciclo, una entrega a término me suma un punto. Ahora, una entrega no realizada me resta 10. ¿Y cómo es eso, no? Cuando yo armo mi OTD, ¿sí? On Delivery, on Time Delivery. Cuando yo armo mi OTD, ¿cómo funciona eso? Claro, cuando yo hago las cosas bien, hacer las cosas bien me da un punto. Ahora, cuando hago las cosas mal, me resta. Esto es igual. Cuando vos trabajás en un proceso, es fundamental para poder medir ese proceso, trabajar en la confianza de ese proceso. ¿Y cómo trabajás? Entendiendo lo que tu cliente quiere y qué lo hace sentirse seguro. Y entramos en un terreno muy amplio. Por eso es necesario desarrollar el talento. Fundamental. Para la innovación, que es lo que requiere todo esto, necesitamos, obviamente, construir capacidades únicas y competitivas en términos de eficiencia y eficacia. ¿Sí? Hablábamos recién. Hacer goles y jugar con estilo, ¿sí? Cuando asocio eficiencia y eficacia al deporte, ¿no? Rápida adaptación a cambios, ¿sí? Y creación de márgenes superiores de mercado. Es decir, ¿cómo marco una diferencia competitiva? Digo, yo ya sé, yo puedo trabajar y es válido, ¿eh? Yo puedo ser un buen segundo, un buen seguidor. Entonces tengo al que está abriendo al mercado y alguien que está atrás copiando, ¿sí? Y podemos mencionar infinidad de casos, ¿sí? Que creo que ustedes conocen. Pero también puedo decir, y si quiero innovar en esta línea, ¿cómo hago algo diferente? ¿Sí? ¿Y cómo me anticipo a esto, ¿no? Factor competitivo para poder medir y para poder entender qué es lo que necesito es poder investigar a mi cliente, ¿no? Digo, y a veces cuando uno analiza, no es necesario mirar a la competencia. No mires a la competencia. Mira a tu cliente y mira lo que tu cliente valora de la competencia y superalo. A veces uno tiende a mirar la competencia, a ver qué hace Pepe, mira, hizo esto, mira, sacó esto, hizo esto otro, voy a hacer lo mismo. Y yo te pregunto, ¿y el cliente le gusta lo que hace Pepe? O por ahí el cliente termina diciendo, uy, mira, dos que hacen lo mismo, no me interesa. La mirada siempre está hacia adelante y en lo que valora tu cliente del resto. ¿Cómo trabajo esa innovación en procesos? Y yo siempre digo que acá las preguntas son fundamentales, ¿sí? Ahí veo. Ahí en unos minutos comenzamos ya la ronda de preguntas. Bien, ya estamos, ya estoy ahí para la ronda, unos minutitos más. ¿En qué la empresa está especialmente y qué capacidades tiene? O sea, si vos vas a brindar productos o servicios, ¿cuál es tu especialidad? No sé, en lo que hagas. Ahí te tenés que lucir, ahí tenés que marcar la diferencia. ¿Tenés conocimientos en torno a ese modelo? ¿Cómo los tangibilizás? ¿Cómo armás una metodología que sea propia? ¿Sí? ¿Cuáles son los costos variables de esa empresa? ¿El capital son competitivos o estás arrancando con una estructura de costos muy alta? Entonces, empezar a remar es como decimos en el juego de cartas,
en el chinchón arrancás de -10, ¿no? Tenés que sumar puntos, pero arrancás en negativo. Entonces, hasta empezar a estar en punto de ganancia, tenés que hacer mucho. Entonces, es muy básico el concepto de innovación en procesos, ¿sí? Fundamentalmente, conceptos de Lean Logistics. ¿Cómo empiezo? Reducir gastos, desperdicios, ¿no? Digo, a la hora de realizar los procesos, ¿cómo me establezco en esa línea? ¿Cómo estandarizo procesos? ¿Sí? Fíjense que acá les voy a dar un proceso que es un contradictorio. Tu cerebro es vago, tu cerebro busca trabajar en automático, pero para hacer algo nuevo tenés que salir del automático, ¿sí? Salgo del automático, me voy a semiautomático, cambio mi modelo de pensamiento, lo vuelvo a poner en automático y lo estandarizo. La logística es igual, la supply es igual. La cambio, la vuelvo a poner en automático, tiene que trabajar porque es tan grande y necesita tanta integración que si fuera todo dinámico es mucho más complejo ponerla en juego. Y el análisis predictivo, cómo me anticipo a las cosas que van a venir, ¿sí? Factores claves y competitivos y necesarios para ganar esa competitividad que estamos hablando en la supply chain y poderla medir, porque yo tengo que entender dónde estoy y a dónde quiero estar. Recuerden siempre, estate en el presente, entendiendo que lo que pasó fue una experiencia que te ayuda a poder modificarlo y viendo qué es lo que puede venir. Finalizando, y prometo que es el último slide y arrancamos ronda de preguntas. La clave es creatividad y foco. ¿Por qué hablo de creatividad y foco? Porque si no tenés foco, nosotros en el mundo de las operaciones y más en supply chain solemos tener como muchos frentes abiertos. El concepto paradigma multitarea está de vuelta a través de paper, certificado y estudiado, que no es un buen aliado a la hora de tomar decisiones. Necesitamos foco para poder tener creatividad. Ser especialista en esos servicios, con foco en procesos que sean competitivos, ¿sí? Entendiendo lo que tu cliente valora, con rápida llegada al mercado y con estructuras de costos que sean lo más esbeltas posible. Ahí es donde empezamos a tener estos factores claves, ¿sí? Bueno, prometido es deuda, vuelvo acá, este es mi like, esta es mi foto, este soy yo con barba, ahora estoy sin barba, ¿no? Pero bueno, y sin sombrero. Pero ahí está mi QR lo linkean con mi página de LinkedIn, así que, no sé, quedo abierto a preguntas, respuestas, no sé quién esté del otro lado, que quiera... Muchas No sé, gracias, Alejandro. Muchas gracias. Acá estamos con las personas, los que quieran hacer preguntas, se puedan levantar la mano. Solamente antes de pasar a la primera pregunta, bastante interesante hacer hincapié en lo que tú has mencionado acerca de que dentro de la supply chain management, tal vez la mayor complejidad va por el 45% que significa el comportamiento humano. Y eso es lo que da lugar a la famosa Living Supply Chain Management. Entonces, es algo que totalmente. está bastante de moda hoy en día. Y también interesante lo de la inteligencia cristalizada versus la inteligencia fluida. Una cosa es tener datos y otra cosa es tener conocimiento, ¿no? Como algunos otros expositores también expusieron. Ahora sí, por acá hay una pregunta, por favor. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Un yo por gusto. aquí, José Antonio Mm. Vallejo. Un favor, Alejandro, antes de plantear la pregunta, yéndonos un poco al pasado para poder entender el presente y podernos proyectar al futuro. ¿Cómo funcionaba antiguamente la logística? Si recordamos a alguno de nosotros que pintamos algunas canas, no podemos ir a ver cómo esta fabricación era de cercanía, ¿no? Veíamos grandes fábricas en los Estados Unidos, grandes fábricas en Europa para abastecer cada uno de los continentes. Pero era claro que el tema del crecimiento que tuvo Asia llevó a que las plantas, las fábricas se mudaran a esa zona por un tema de un costo de mano de obra, ¿no? Pero no se consideró en ningún momento el tema logístico, ¿no? Y cuál era la capacidad máxima de esa infraestructura física para poder trasladar un producto de un continente a otro. Hoy día vemos que este mundo globalizado se comienza de alguna manera a desglobalizar, ¿no? Mudando las grandes fábricas mucho más cerca a los lugares de despacho que lo que veíamos antiguamente. Y era claro, y concuerdo plenamente contigo en lo que nos dice, para poder ver dónde estamos necesitamos saber qué es lo que ha pasado para saber dónde vamos, ¿no?
Ese por un lado. Y por el otro lado, veíamos el tema de necesidad y deseo, ¿no? Hoy día el cliente, el consumidor tiene una necesidad, pero adicionalmente tiene un deseo que estas empresas sean empresas de triple impacto, ¿no? Empresas que tengan un modelo sostenible y que de alguna manera generen algún bienestar, no solo en el consumidor, sino también en la ciudad, ¿no? Entonces veíamos que había varios temas que quizás por ahí nos puedes ayudar a entenderlos un poquito más. Mil gracias. Por favor, gracias a vos por la pregunta, fantástico, y la reflexión. Mira, yo a veces cuento una historia muy breve que tiene que ver con esto del origen de la logística, y hay una historia que leí hace tiempo, que no sé si será cierto o no, pero suena muy convincente quienes hemos leído un poco de historia sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno decía que sus logísticos eran muy malhumorados, porque ellos sabían que eran los primeros que iba a decapitar si algo fallaba en el frente de batalla, ¿no? Y era un tema hacer la logística antes, ¿no? Y Alejandro Magno, fíjate o fíjense, que fue uno de los mayores conquistadores de la historia de la humanidad, ¿no? Y él cuando tenía que llegar a un lugar, y había que mover las tropas, ¿no? No había WhatsApp, no había mensajes, no había correo, no había integración, no había globalización, había que mover porque había que darle comer a las tropas, a los caballos, asistencia y demás. Pero lo primero que hacía como estrategia era ir a los proveedores que tenía su enemigo y le decía, o me vendés a mí o te mato, ¿no? Todos terminaban eligiéndole vender a Alejandro Magno, ¿sí? Casi por default, por acción automática. Pero lo más interesante de esto, ¿sí? Y ahí viene tu segunda pregunta de necesidades y deseos, es ¿por qué Alejandro Magno hizo todo lo que hizo? ¿Alguno lo sabe? Alejandro Magno conquista el territorio que conquista, ¿sí? Porque él tenía una relación edípica con su madre. Él estaba enamorado de su madre. Si bien su pareja era su primer lugarteniente, ¿sí? Él estaba enamorado de su madre, edípicamente. Y él quería poner a los pies de su madre toda la mayor cantidad de territorio para demostrarle su amor. Él entendía que el amor no solo era un sentimiento, sino lo quería llevar a la tierra, ¿no? El concepto de posesión. Y él quería conquistar todo eso para ponerlo a los pies de su madre. Con la desgracia de que él muere volviendo con 32 años, 33, casi 33, 2 días antes de poder ver a su madre y decirle que todo ese territorio estaba a sus pies. ¿Era necesidad o era deseo lo que impulsó a Alejandro Magno a conquistar lo que hizo? Y yo creo que esa es una de las cosas que nos enfrentamos ahora, ¿no? Esto que acabas de comentar tú, con esto de no puedo verte, pero me hablas de pintar canas, como en mi caso, hace que las cosas muten, cambian, pero antes era mejor la tercerización, sí, porque estaba mirado desde un tema de costo de maquila. Pero hoy, digo, cuando vamos agarrando las nuevas generaciones, hoy tenés cantidad de jóvenes, que me imagino que estarán acá presentes también, millennials o post-millennials, los centennials, que a la hora de entrar en un trabajo se fijan si ese empleador tiene responsabilidad social empresaria. Si lo que está produciendo daña al medio ambiente, no quiero trabajar acá. Yo quiero trabajar en una empresa que esté comprometida con el ambiente, que esté comprometida con la ecología, ¿sí? Que cuando voy a comprar un producto digo, ¿cuál es la huella de carbono de este paquete de galletita? No, mira, este tiene menos huellas, ya no es el packaging. Ah, mira qué linda imagen, ah, mira, lo publica este comentarista en televisión. No, no, yo quiero que la huella de carbono, el impacto de huella de carbono de este paquete de galletitas sea menor. Y si no lo es, no lo compro. Entonces, eso cambia las reglas del juego, ¿sí? Entonces, nos posiciona frente a una mirada que vos decís, ¿cuántas empresas están dispuestas a invertir y a apuntar a mejorar sus procesos en pos de un impacto ecológico? ¿Sí? Cuando tenemos las economías, a veces que tenemos en toda Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Sí se está dando mucho en Europa, ¿no? Ahí sé que Xavi, un gran abrazo a Xavi que debe estar por ahí. Me pasó hace poco estando en Barcelona, en la ciudad van entrando vehículos según el tipo de combustible, tenés más acceso o menos acceso. No sé si responde tu pregunta, pero creo que en esa línea va. No sé si quieren alguna otra pregunta más. Ahí veo dos manos. Gracias, Alejandro. Acá hay otra pregunta más. Sí, ¿Cómo adelante. está, Alejandro? Buenas
buenos días. Soy Harold Gómez, soy consultor particular, también docente y participante, estudiante de la maestría de Dirección de Operaciones y Proyectos. Referente a lo que he visto en la exposición, he percibido de que asocias cadena de suministro a varios conceptos científicos, llámese psicológicos, neurológicos, e inclusive ahora respondiendo a la pregunta asociada a temas históricos. Yo siempre he pensado que el conocimiento de cadena es más amplio. No solo es percibir conocimiento de cadena, sino ver otros conocimientos adicionales y asociarlos. Y bueno, aprovechando que acá en Perú estamos con la Feria del Libro, te quería consultar que, en base a tu experiencia, ¿no? ¿Qué libros tú nos aconsejas que podamos leer de tal forma que podamos asociar cadena de suministro, nuevas tendencias competitivas y, bueno, porque he visto que tienes mucho conocimiento respecto a ello? Bueno, Harold, a ver, es vasto porque a veces yo leo muchas cosas. Quizás a mí el libro que de alguna manera me mostró, si bien yo venía trabajando con temas de concepto de teoría de sistemas desde hacía tiempo, pero el libro que yo leí en temas de supply, que de alguna manera me abrió porque me llevó a esos terrenos, es el que yo mencionaba recién, que es el de John Gatorna, Cadena de Abastecimiento Dinámicas, Living Supply Chain. Porque él habla justamente de estas cuestiones, ¿no? Cómo me relaciono, inclusive hace una analogía con la guerra de las galaxias, ¿no? ¿no? La fuerza está contigo, es la lucha contra el lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de las relaciones. Entonces, de alguna manera, sí, después sí, hay muchos libros que yo vengo asociando. De hecho, uno de los elementos que vengo investigando en particular, por eso estoy también dedicado a eso ahora, relacionado con la neurociencia, tiene que ver con algo que se llama funciones ejecutivas, que son básicas en todo lo que tiene que ver con las tareas operativas de la supply chain, ¿no? Cuando yo voy a un depósito, voy a una operación, procesos de picking, procesos de llevar, de guardar, de traer, ¿no? Que por lo general suelen estar asignados, digo, en general a franjas poblacionales que vienen de sectores más socioeconómicos más bajos, socioculturales más básicos, ¿no? No en general, no estoy estigmatizando para nada, no me tomen a mal, pero cuando uno empieza a analizar procesos cognitivos, alimentarios, emocionales, uno empieza a ver que hay cierta carencia en esas funciones ejecutivas, y entonces ahí es donde uno quiere, dice, ¿cómo puede ser que no se logren los resultados, o que el KPI no se cumpla, o que la gente no se, o que tenga diferencia de inventario? Tengo diferencia de inventario, me falta stock. Pero si es algo, lo más sencillo que puede haber es mover inventario. Saco 10 cajas, entro 10, estoy de vuelta con 10. Saco 5, entro 1, me quedan 6. O sea, ya está, es básico. ¿Por qué tengo diferencias, no? Entonces ahí empieza a abrirnos un mundo de que hay cuestiones que no las vemos y que están en esta, yo digo, esta cuarta dimensión. Hay muchos libros, si querés, yo lo que puedo hacer después es hacerle llegar a los contactos que tuve aquí con la universidad, una lista de cosas que pueden leer, que pueden investigar. Digo, en tema de neurociencia hay muchos papers que hablan, no hay mucho en investigación, de hecho por eso yo estoy trabajando en temas de logística, pero lo poco que hay es muy interesante, ¿no? Porque uno empieza a poder, digo, como Matrix, empezar a ver por dónde vienen las balas y entender cómo es ese proceso, ¿no? Es un poco loco de mi parte, pero sí, creo que para mí no hay nada más integral que todo el proceso que tiene la supply chain, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Te tomamos la palabra con la lista de investigaciones. Bien, vamos a tratar de cortar acá porque tenemos ya al brasilero también Termina de ser. esperando. Muy bien. Las personas que se hayan quedado con sus preguntas, por favor, háganoslas llegar. Alejandro, te las hacemos llegar para que tú las puedas responder. Por Perfecto. favor. Las palmas para Alejandro Leiras, por favor, de Argentina. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes. Chau, chau. Gracias, Alejandro. Mis saludos para toda la gente de la LOJ. Gracias. Gracias. También saludo para todos allá y gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Buenísimo.